pero sí le he sacado los números a Milei. A ver. Milei es un 4. El 4 es un Menem, es un Bill Gates. Ah, mira. Es una persona sumamente trabajadora, estudiosa y estructurada. Pero además me dijo algo que me impactó. Me dijo, hay un nombre, porque yo le tiré varios nombres, y me dijo, hay un nombre que es Jorge, que es el que te va a hacer entrar a la televisión, te va a poner en lo más alto, y también un Jorge te va a hacer salir. Y así ocurrió, o sea. Nuevo bloque de Meridiano 64, y en el living de hoy tenemos el placer de recibir a una colega. Se trata de Fabiana Dalprá. ¿Cómo estás, Fabiana? Muy buenas noches. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Un placer recibirte. Es muy mío, elegante has venido. Gracias, muchas gracias. Es un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien estoy. Bueno, a ver, Fabiana es sumamente conocida, no hace falta que desarrollemos su currículum ni nada, pero vamos a arrancar a preguntarle cómo fue su infancia, qué recuerdos tiene, cómo estaba compuesta su familia. Fabi, si nos querés contar. Claro que sí. Indudablemente no es que cambie la versión de mi propia vida, pero sí creo que de acuerdo a el momento en que uno está atravesando, o se puede decir de alguna manera el enfoque que uno quiera darle a las cosas, es como que va entendiendo por qué estuvo en un lado, por qué salió de esa familia, por qué tuvo determinado desafío en la vida, ¿no? Si yo lo tengo que hablar desde el lado de mi profesión, profesión que desarrollé hasta hace unos años, 2 años o 3 años, podría decirte que mi vida empezó con grandes desafíos a partir de haberme propuesto salir de una familia de campo, viviendo en un campo, para llegar al máximo desafío para mí en ese momento, que era ser la primera conductora femenina de los noticieros. ¿En qué zona vivías? Yo vivía en el departamento Marcos Juárez, en Pedanía Las Lonjas, se llama la zona donde está el campo, son pedanías, muy cerca de los pueblos del sudeste de la provincia de Córdoba. He vivido toda mi infancia en el campo, he ido a escuela de campo. Qué hermoso, ¿eh? Muy lindo. No cambiaría nada de mi vida, pero también tengo que decir que fueron etapas que fueron concluyendo, se abrieron, pasaron y se fueron cerrando. Y si hoy te lo tengo que decir desde la numerología, desde un lugar más espiritual tal vez, en donde sigo desarrollando la comunicación, pero desde otro costado, que no es ni esotérico ni holístico. Necesito que nos cuentes qué es esto de la numerología. Ahí lo desarrollamos. Dale. Yo te podría decir que son pruebas que he tenido que atravesar para llegar a este nivel de entendimiento o de evolución con mi persona, conmigo mismo. Esto no significa que aquel que está de aquel lado pueda decir, bueno, pero esta piba que se cree que siento que fue mi evolución la que me puso en este lugar y digamos, en una posición en donde yo puedo ver la vida hoy de otra manera. Hace poco que empezaste con esto, ¿verdad? En realidad, hace muchos años que yo tomé contacto con la numerología y con un tipo de ciencia que trata de explicar las cosas desde la geometría divina o desde la gematría, como lo hacen los judíos. Y bueno, cuando sentí que mi círculo se cerraba o mi campo cuántico se cerraba en torno a lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era el periodismo, un lugar en donde yo ya no me sentía cómoda, en donde no me sentía cómoda con las personas que estaba, con las circunstancias que vivía, con la manera en que comunicaba, pero no tenía que ver con el otro, tenía que ver más conmigo. Decidí, bueno, dar un paso al costado y empezar otro camino que, insisto, no es ni holístico ni esotérico, no, es puramente numérico. Es una escuela que se desarrolla a partir de la filosofía griega. Lo desarrollan especialmente Pitágoras y otros filósofos que sostienen que toda
toda nuestra vida pasa por los números. Y bueno, después hubo grandes maestros que trabajan en base a la numerología y que definen como patrones de conducta o de personalidad que te pueden ir ayudando a tomar tal o cual decisión. Bien, ¿en base a qué número, Fabi? En base a la fecha de nacimiento, en base a tu nombre. La fecha de nacimiento es uno de los acontecimientos clave en la vida de las personas porque es un momento único que no se puede modificar. Lo único que no se modifica en la vida de las personas es la fecha de nacimiento, porque ese día, en ese momento, en ese lugar, bajo esas circunstancias nació un Gabriel, único e irrepetible. Y ese Gabriel viene a este plano a cumplir con una misión, que puede ser que vibre por su lado positivo o por su lado negativo. Y de acuerdo a cómo vos te vas encontrando con esa persona que quisiste venir a sanar, a trabajar, es que te vas a sentir más en concordancia con vos mismo y con tu interior o no. Pero eso pasa por cada persona, ¿no? Bien. Yo no convenzo a nadie. Es solo que siento que con esto, como lo he hecho con el periodismo en su momento, he podido ayudar a mucha gente. Bien. Volviendo al tema del pasado, quería consultarte, Sí. ¿cómo fue que llegas al periodismo? ¿Tuviste esta vocación desde pequeña? ¿Se te despertó en el último año de la secundaria? ¿Cómo fue? Mira, nosotros trabajábamos con mi papá en el campo y ahí siempre se me viene un recuerdo. Nosotros trabajábamos en la soja, porque a veces eran épocas muy malas y no teníamos para los herbicidas y demás, y sacábamos un yuyo que se llama chamico. Y cada vez que nosotros sacábamos el yuyo con mis hermanitos, yo me acuerdo que decía, yo de esto voy a salir, y jugaba a cantar con el chamico, hacía unos ataditos de chamico, y jugaba a cantar, porque el chamico tiene como unas pelotitas y las oficiaba como de micrófono. Y jugaba a cantar. Yo creo que el periodismo empezó ahí. Esa manera de querer comunicarme con el otro, ejercer un servicio, salir de ese lugar en donde estaba, poder darles oportunidades a mis padres, a mis hermanos que no las habían podido tener, y así traspolarla y darle oportunidades a otros que siendo la voz de aquellos que no podían, digamos, hablar, ¿no? Directamente. Porque en su momento creo que la televisión fue un medio trascendental. Cuando las redes sociales no existían, era el único lugar en donde la gente podía saltearse un montón de estamentos que en esos momentos estaban contaminados, estaban descompuestos, la justicia, la política. Bueno, ahora también. Sí, pero tenés las redes sociales que te dejan expuesto de otra manera. Bien, ¿y cómo fue que llegas a Córdoba? Y bueno, iba a estudiar de las carreras tradicionales, pero bueno, siempre fui medio fabianita, y un profesor del pueblo me dijo, Fabiana, ¿usted cómo va a estudiar farmacia, va a ser farmacéutica si ya tenemos a un farmacéutico, que soy yo? Usted tiene que estudiar comunicación. Y sin saberlo, porque en realidad fue como un auto, no sé si de inconsciencia, pero yo siento que fue guiado por alguien, porque si no, post dictadura, venir sola a la ciudad, alquilar un departamento, primero una pensión, luego un departamento en la Boca del Lobo, como era la calle La Rioja, venir sola, no haber viajado nunca a la ciudad, no tener un solo contacto político ni nada, no tener amigos, acá no tener familia, y así todo, haber podido llegar a donde yo considero que llegué, fue porque la vida me fue poniendo en el camino a las personas indicadas. ¿En qué medio arrancaste, Fabi? Mirá, ya ni me acuerdo, pero sí arranqué porque entre todo esto fui una vez a una persona que me hizo registros acálicos y me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Y me dijo, tu vida está definida por los nombres. Yo me llamo Fabiana Luz. Fabiana significa la que provee. Me dijo, cuando vos empieces a usar el Fabiana Luz, vas a empezar a cambiar en tu vida la visión de las cosas, cómo vos las ves. Pero además me dijo algo que me impactó. Me dijo,
hay un nombre, porque yo le tiré varios nombres y me dijo, hay un nombre que es Jorge, que es el que te va a hacer entrar a la televisión, te va a poner en lo más alto y también un Jorge te va a hacer salir. Y así ocurrió, o sea, con Jorge Zapata empecé a trabajar en la televisión, con Jorge Cuadrado, más allá de nuestras disidencias, creo que fui la piedra en el zapato para Jorge Cuadrado, la molesta. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque le hubieran puesto una tonta, una estúpida o una que no se molestaba por las barbaridades que decía, le hubiera sido más fácil. Pero tal vez no hubiera llegado ni él ni yo al nivel de exposición que tuvimos. Y después Jorge Rafael Martínez, como tiene lamentablemente el mismo nombre de Videla, Petete Martínez, es el que me sacó de alguna manera de la televisión, es el que me pegó la patada final. Entonces, todas esas cosas sirvieron para que yo pudiera empezar a entender que hay lugares que te expulsan. O sea, es como un parto, ¿viste? Vos te peleaste con él y vos de alguna manera pensás que él tuvo injerencia ante las autoridades. Prefiero de esos temas ya no hablar. Bueno, son temas cerrados, Gaby, si no te molesta. No, para nada, pero para nada. Porque lo tengo así como nosotros tenemos la total libertad de preguntar, vos sabés que tenés la total voluntad y posibilidad de responder o no responderlo, Fabi. Por eso estas cuestiones ya es un tema zanjado, o sea, para mí. Bien, a ver, pero en ese momento con los registros akáshicos ya te habían adelantado que un Jorge y otro Jorge, ¿no? Y después se te dio. Sí, bueno, son cosas, ¿no? Hay gente que dirá, bueno, esta mina está re loca del mate. Sinceramente no me interesa. No me interesa la opinión del otro, como tampoco trato hoy de meterme en la opinión de aquel que no piensa como yo. Bien. Todo el mundo tiene derecho a opinar como... Bien. Y me parece que tenemos que ejercer en esta época el sentido de la tolerancia, de aunque no me gusta lo que opine el otro, tener la apertura de aceptar que hay otras opiniones, porque si no la objetividad no existe. La objetividad es precisamente eso, es tratar de ser objetivo con uno mismo, decir, bueno, puedo aceptar que el otro no piense igual que yo. Fabi, contanos, a ver, con el grado enorme de exposición que tuviste durante años y años y años, esas planillas de rating tremendas, ¿no te tentó en algún momento, no te intentó tentar la política de me tentaron un montón. A alguna lista? Me habló Milei hace poco, me reuní con Macri, me tentó Mestre en su momento, ¿quién más? Bueno, Ramón Mestre, ¿no? Muchos. Luis, siempre estuvimos en las antípodas con Luis Juez. Él sabe, yo lo respeto mucho porque tiene unos cojones bastante grandes, pero estamos como en las antípodas. De todas maneras, yo estoy en las antípodas con todos hoy, porque creo que la política es un gran negocio, es como los medios de comunicación, ¿no? Y no reniego de eso, pero cuando entendí que yo no podía cambiar nada, porque eso es un negocio, que iba a ir a pegar una patada al mostrador de Schiaretti porque me hacía bajar la pauta, porque no le gustaba lo que yo decía, no había forma. O yo me iba o me iban a aplastar. Y entonces decidirme. Es así. ¿Y te sentís mejor por ahí, pienso, que lo que te sentías en aquel momento? No, en ese momento me sentía muy bien y ahora también me siento muy bien. Yo creo que el secreto está en encontrar cuál es tu punto, cuál es tu punto de saturación. Desde la programación neurolingüística se habla de los puntos de saturación. Son momentos clave en tu vida, yo lo trabajo mucho en la numerología, en donde la vida te para. Y Gaby, la vida te empieza a parar con cosas buenas o no tan buenas. Primero te las dice por las buenas. Cuando a vos no te entra, te lo dice por las malas. ¿Te estás refiriendo, por ejemplo, a cuestiones de la salud? De la salud o lo que sea. Te pega con la salud, te pega con un hijo, te pega con el trabajo, te pega con algo. Entonces, vos estás obligado a cambiar. La cuestión es cómo cambiás. Entonces, también trabajo con un poco de neurociencia. Nosotros trabajamos desde la numerología y desde la neurociencia con eso, los mecanismos de cambio.
porque hay una cosa que se llama coeficiente de cambio. ¿Cuán permeable sos a los cambios? Entonces, bueno, yo lo que estuve tratando de hacer en estos años es entender que mi vida había tenido un ciclo, que ese ciclo se tenía que cerrar. Y ahora estoy en otro ciclo. Y abrí absolutamente, por eso que trabajo, yo lo siento y así lo confirmo, muy a conciencia, y por eso me animo a dar formaciones. Y tuve la última formación, que fue en agosto, tuve 25 alumnos, abogados, ingenieros, policías, psicólogos, psiquiatras, gente que encuentra en la numerología un concepto de vida para poder encaminar sus decisiones. Qué bueno. Fabi, contanos qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Hago remo, me gusta limpiar la casa, me gusta tejer, porque me gusta coser. Mirá. Me gusta ver películas. ¿Coses a máquina? Y a mano. Mira qué bien, qué bien. Vos sabés que yo tengo en casa una Singer de adorno que debe ser del año 30 y mándamela, no sé ni cómo se usa. Está ahí, te voy a pedir alguna vez que me explique. Así Dale. que, digamos, decorás tu casa con las cosas que vas haciendo, la casa de tu hijo. Me encanta. Estudio mucho. Ahora soy una estudiosa de todo. Ahora estoy estudiando mucho el tarot egipcio. Me acompañó una persona que tiene mucho que ver en eso, cuya madre era monja. Edu está acá conmigo. Y un día me llamó, era consultante él. ¿Lo puedo contar, Edu? Sí. ¿Lo puedo? Sí, ahí dice que sí. Y me llamó, Gracias, él es abogado. Y me dijo, quiero una sesión de numerología. Me llamó mucho la atención los posteos que haces, porque haces tarot egipcio, y mi mamá, que era monja, en el monasterio leían el tarot egipcio. Entonces, de esas cosas se trata lo que yo hago. Lo que pasa es que la iglesia se agarró, por ejemplo, del eneagrama, porque los jesuitas desarrollan el eneagrama. Pero la numerología es mucho más completa que el eneagrama, solamente que la numerología la agarra el judaísmo a través de la gematría sagrada. Y con eso escriben la Torá y escriben la Kabbalah. Entonces, hay un mundo que creo que la gente recién... Pasó como los psiquiatras y los psicólogos, ¿viste? En una época ir al psiquiatra era ir al cuco. Y yo voy al psiquiatra. ¿Y cuál es? Sí, lógico. A ver, uno puede ir No al sé si es psicólogo, al lógico. psiquiatra. Necesito un psiquiatra Pero para es manejar mis ataques de pánico. Y voy al psiquiatra. ¿Cuál es el problema? Ninguno, pero es que... Ninguno. a ver, eso y no me Bueno, y imagínate, Fabiana Alpra, la periodista, leyendo los papiros del tarot egipcio o haciendo numerología. Pero es que... Y sin embargo, fue Edu y me dijo, te llevo las cartas de mi mamá, que las guardaba cuando ella leía junto con las monjas. Entonces, estamos en una época de destape, de que cae el velo. Totalmente de acuerdo, Fabi, y aparte que ha cambiado esta lógica que va a decir, che, el problema de ir al psiquiatra, el problema de ir al psicólogo, no es más un problema para la enorme mayoría de la gente. Fabi, te llevo un poco al terreno del país, de la política. ¿Cómo notas esta situación en la que estamos? ¿Cómo lo ves a Milei, las elecciones, lo que resta? ¿Qué análisis haces de eso? No sé si lo has podido estudiar por medio de los números a Mira, Milei. Yo te puedo decir que yo televisión no veo, ya ni leo noticias, pero obviamente vivo en un país, entonces tengo que estar... Pero sí le he sacado los números a Milei. A ver. Milei es un 4. El 4 es un Menem, es un Bill Gates. Ah, mira. Es una persona sumamente trabajadora, estudiosa y estructurada. Se imponen un objetivo y no les importa lo que dejan a su paso. Así es que Menem quiso pasar a la posteridad haciendo las privatizaciones y no le importó que las calles estuvieran llenas de muertos de hambre desocupados. Lo mismo pasa con Milei. Milei tiene un sino, un norte, que es la estabilidad fiscal. Y él va a llegar, aún esté pisando los pobres jubilados o pisando a los
pobres, indefensos, discapacitados. Es una persona que no tiene miramiento social, solamente piensa en él y en su objetivo. Por ejemplo, Bill Gates también son las hormiguitas de la numerología. Son personas muy laboriosas, son personas muy metódicas, son personas muy temáticas y que viven enfermas mentalmente. Fabi, y no sé si estudiaste a alguien más, algún político, Yarlora, a ver, Trump. Bueno, por ejemplo, estudié a Yarlora. Yarlora es un 8. Cristina, a ver. Cristina es un 8. A ver, justo, pero contanos los dos. Sí, en general los 8 son personas que pueden sacar en el otro el potencial y que son envolventes, te envuelven la víbora. Son personas muy carismáticas que vienen como nunca van a necesitar, van a apelar al dinero, pero nunca van a necesitar el dinero para lograr sus objetivos, porque es como que les cae, ¿viste? Ellos siempre tienen para hacer las campañas, todo. Ahora, la mayoría de los 8 la mayoría de los políticos, perdón, son 8. Ah, mira. ¿Qué pasa? Cuando esos políticos van por el costado negativo de su número, se vuelven corruptos, se vuelven, tránsfugas y demás. ¿Y el Schiaretti, el gringo Schiaretti, qué número es? No me acuerdo, no lo saqué. Por ejemplo, el número de la Madre Teresa de Calcuta, de Gandhi, de todos ellos es el 22, que es el humanitario. ¿Hasta qué número se puede llegar? Porque yo pensaba que era del 1 al 10. Se puede llegar del 1 al 9, y después hay 3 números maestros, que son el 11, el 22 y el 33. Bien, contanos. El 11, el 22 y 33 son 3 números maestros. Cualquiera podemos tener ese número maestro. ¿Qué te dice? Parezco la Mirta Legrand. ¿Qué te dice el camarógrafo? Ah, nada. Bien. Esos 3 números maestros, los que tenemos esos 3 números maestros, tenemos como un compromiso mayor con la sociedad y demás. Y yo nací el 26 del 3 de 1966, o sea que soy 11, 22, 33. Bueno, es creer o reventar. Te voy a dar otra cosa que te va a llamar la atención. El 5, entre otras cosas, ya después te voy a sacar tu número, pero el 5, entre otras cosas... Me leíste la mente, te iba a preguntar. Sí, el 5, entre otras cosas, es el número de la guerra, de la revolución. Son personas revolucionarias, son personas que aman su libertad, que van siempre para adelante, pero tienen esa cuestión de la guerra. Vos sumás la fecha de la Primera Guerra Mundial, en que nació, digamos, el primer día, da 5. El de la Segunda Guerra Mundial da 5. El de la guerra actual entre Rusia y Ucrania da 5. Bien, y ahora, ¿qué te tengo que decir? Mi fecha de nacimiento. El de Hitler da 5. El de Martin Luther King da 5. El de San Martín da 5. Bien. Ahí nos queda re poquito, pero te quiero preguntar cómo saco el mío. Así. A ver, ¿qué día naciste? 25. 25, 7. Bueno, tenemos un 7. Tu ego, personalidad, sos una persona que tiene que trabajar con los medios de comunicación. Sos muy creativo, tenés que pegarte a la creatividad y el arte. El mes de nacimiento... 10. 8. Tenés un problema con trabajar solo. A veces te cuesta emprender algo porque tenés miedo. Bien. ¿Y de qué año? 85. 1008, 9, 10, 1985. 11, 13. Sí, espérame. 13, 23, 5, 8 y 5, 13. Sos un 4, tenés el número de Milei. Sos muy estructurado. Cuidado con eso. A veces te congela el miedo. Sos de ahorrar, guardar por si mañana no te ponen publicidad en el programa. Pero muy amante de su círculo familiar. Dan todo por ello, guardan. Siempre el 4 tiene dinero porque guarda. Muy laboriosos y muy trabajadores. Por ahí tendrías que soltar un poco la estructura, porque son personas que necesitan ver el piso que pisan. Entonces tienen que tener todo. Vos ya me estabas llamando. Estoy queriendo saber si tenés tu productor, mi amor, pero ya llamás vos. Tiene que estar en todos los detalles. Es el administrador. Pasa que nos habíamos contactado nosotros, Fabi, claro, por eso. Pero sos el administrador, el banquero, sos muy ordenado. Mirá cómo te dice que sí. Sos muy ordenado, una persona muy meticulosa, a veces demasiado estructurado. Y a veces te perdés de vivir vos por ponerte un objetivo. Lo que le está pasando a Milei. Milei no tiene malas intenciones, tiene malos métodos. Bien.
Fabi, te agradecemos por esta nota. Gracias por la Ha sido un invitación. placer recibirte. Gracias por la invitación. Espero que te hayas sentido bien. Muy cómoda. Nosotros también, y me encantó todo lo que dijiste. Bueno, gracias. ¿Puedo pasar un chivito? Obvio. A la gente que quiera seguirme, estoy en @dalprafabiana y estoy lanzando la próxima formación, ya tenemos varias personas, que es los 4 fines de semana, menos el 22 de noviembre, los 4 fines de semana de noviembre, que es una formación personalizada que doy Bien. acerca de numerología. Dale. Gracias, Fabi. No, gracias a vos, Un Gaby. placer. Gracias. Dicho todo esto, nosotros nos despedimos hasta la próxima. No se olviden de seguirnos. Hasta entonces.